Hola, ¿qué tal? Soy Juan Murúa, soy consultor, especialista en políticas y estrategias deportivas y en este vídeo, quiero presentaros un monográfico que ha editado la Diputación de Almería sobre la participación ciudadana en el diseño de políticas y estrategias para el deporte local. Lo primero que me gustaría comentar es la capacidad o la importancia de desarrollar este tipo de iniciativas o de estrategias o herramientas de participación ciudadana a la hora de diseñar las políticas. Una serie de políticas, unas estrategias para el deporte local que tratan de adaptarse lo más posible a las necesidades ciudadanas. Creo que es una herramienta clave en el desarrollo de todas las políticas y todas las estrategias locales. Por otra parte, también quiero dejar por adelantado que en este monográfico no hemos intentado desarrollar las metodologías, tratar de explicar los pasos que hay que dar. Realmente sobre eso existe mucha literatura, existen muchos documentos y con una simple búsqueda en Internet pues podréis encontrar contenidos, incluso manuales para el diseño de procesos participativos que os van a ayudar mucho más que un monográfico. Dicho esto, ¿de qué va el monográfico, ¿no? Bueno, el monográfico realmente cuando lo comentábamos antes de hacerlo y lo que nos pedía la Diputación de Almería era sobre todo tratar de plasmar cómo en los procesos o en los proyectos deportivos podemos incorporarlo, ¿no? Para ello lo que hemos hecho ha sido basarnos en la experiencia profesional durante estos años y tratamos de trasladar una serie de ideas, realmente es un decálogo, son 10 ideas que creemos que son importantes y sobre todo ilustrándolas, ¿no? con ejemplos y con casos reales en los que hemos trabajado y que creemos que de esta manera, pues nos puede permitir abrir las ideas a este tipo de procesos, ¿no? Bueno, para comenzar, y si os parece, voy a compartir esta pantalla que incluye pues un resumen del monográfico, ¿no? Yo creo que sobre todo para empezar, ¿no? ¿Qué ventajas nos ofrece la participación ciudadana a la hora de diseñar estas políticas deportivas? Obviamente hay una ventaja importante que es la satisfacción de las necesidades de la población. Muchas veces creemos que sabemos cuáles son las necesidades reales y luego nos llevamos una sorpresa de necesidades de las personas, en este caso a la hora de practicar deporte o ser físicamente más activas y más activos en nuestras ciudades o en nuestros territorios, ¿no? Los procesos participativos nos permiten capturar de una manera más eficaz esas necesidades, ¿no? Reconocerlas, sobre todo porque es la propia ciudadanía la que nos las traslada. Lo segundo, fomentar la creatividad y la innovación. Podemos ser muy creativas y muy creativos, tener muchas ideas, pero cuantas más mentes haya pensando en posibilidades, más probabilidades tenemos de desarrollar soluciones más creativas, ¿no? Obviamente, promover la colaboración. Esto, además, en el ámbito del deporte es muy interesante porque normalmente los ecosistemas deportivos locales los conforman multitud de agentes, ¿no? Ya sean asociaciones, organizadores de eventos, escuelas, el propio ayuntamiento. Entonces, realmente con estas dinámicas abiertas en las que incorporamos a todos esos agentes, fomentamos esa colaboración entre todas y todos, ¿no? La siguiente idea o la siguiente ventaja que planteamos también es aumentar el sentido de pertenencia. Obviamente, si se desarrolla una estrategia o desarrollamos una estrategia entre todas y todos, es mucho más fácil sentirnos partícipes y pertenecer a esa comunidad, ¿no? Otra ventaja, fomentar la inclusión social. Somos capaces, gracias a este tipo de procesos, de identificar necesidades de personas con más dificultades para acceder a la práctica deportiva y por tanto, poder incluirlas dentro de nuestras dinámicas deportivas. Y, por último, pues aumentar la transparencia, ¿no? Y la rendición de cuentas. Realmente lo que estamos es abriendo las ventanas, que luego lo mencionaremos, para que la gente sepa cómo diseñamos, de dónde vienen nuestras políticas y nuestras estrategias en el deporte y informamos, incluso hacemos partícipes, obviamente, de
de estos procesos. 6 pasos a la hora de diseñar un proceso, pero un proceso completo, ¿eh? No es simplemente, digamos, ese punto 3 de participación. La primera es el diseño del proceso. Bueno, todo el proceso. No es simplemente las sesiones en las que participamos con la gente, sino todo el proceso, desde que empezamos, ¿no? Y empezamos a pensar, bueno, a quiénes vamos cómo vamos a hacer el proceso, si lo vamos a abrir a toda la ciudadanía, a un grupo concreto, etcétera, ¿no? Diseñamos todo el proceso, todas las fases, todas las sesiones de trabajo, etcétera. El segundo es comunicar, obviamente. Tenemos un proceso participativo y si queremos que la gente participe, pues tenemos que comunicar que existe ese proceso, ¿no? El siguiente es la participación en sí misma, ¿no? Esas sesiones o esas dinámicas que podemos organizar, o esas encuestas, o esos buzones, pero realmente cuidado con encuestas, buzones que no sé si no podemos considerarlas participación en sí mismas, creo, sino que son más bien una captura de información o de opinión, pero que sí que pueden ser parte de un proceso participativo. Participar significa algo más que simplemente dar opinión, sino que, como la propia palabra indica, es participar en el propio diseño, no es simplemente esa recogida de encuesta. Entonces, digamos, todas esas dinámicas o la puesta en marcha de todas esas herramientas es el punto 3 de participación. El punto 4, obviamente vamos a analizar los resultados que hemos obtenido durante todo ese proceso y a partir de ahí, pues el siguiente paso es tomar las decisiones correspondientes. Tenemos luego sí que desarrollo un poco más a ver cómo nos involucran o cómo nos condicionan las decisiones que salen en el proceso a las decisiones que luego tomaremos, ¿no? Pero bueno, tenemos que hacer ese proceso de toma de decisiones. Y un último paso que normalmente en muchas políticas la realidad pues nos lo olvidamos, que es la evaluación. Cómo ha ido ese proceso participativo y cómo ha sido el resultado de lo que hemos obtenido en él, ¿no? Bueno, como os decía, os quería trasladar 10 ideas, un decálogo sencillo, pero que creo que son ideas importantes. Igual surgen algunas más durante esta presentación, pero que las quería dejar aquí plasmadas y en el monográfico, bueno, es lo que trato, ¿no? de estas ideas generales. La primera es los procesos participativos, así como el título hablamos de políticas y estrategias, los podemos utilizar para diferentes proyectos, programas o incluso actividades, ¿no? Ya lo veremos dentro de los ejemplos que os voy a mostrar, cómo hay desde un diseño de políticas, una política potente como puede ser un plan de actividad física para una región o una comunidad, hasta el diseño de un servicio concreto, ¿no? Eso que podríamos llamar diseño de usuario, ¿no? Podemos utilizarlo, realmente hay procesos y hay herramientas que las podemos utilizar para muy diferentes fines, ¿no? Eso tenerlo en cuenta, no es simplemente para grandes proyectos, ¿no? Otra idea importante, la vinculación de las decisiones. ¿Cuánto nos vincula lo que sale de ese proceso participativo? Esto es una duda bastante habitual cuando cometemos o cuando ponemos en marcha procesos de este tipo. A ver, en un proceso participativo, pues, bueno, podemos pedir opinión, podemos pedir ideas, podemos pedir incluso eso, que nos planteen propuestas y también podemos plantear que las decisiones surjan de ese proceso participativo. Pero en otros casos puede que no. En otros casos en muchos casos, además, la decisión está en manos últimas, ya sea del ayuntamiento, de la concejala, del técnico, lo que sea. Bueno, esto es muy lícito. Hay una serie de factores que pueden hacer que las decisiones que puedan salir o que los planteamientos que puedan salir durante ese proceso pues no sean implementables, ¿no? Es importante dejarlo claro al principio. Es importante decir claramente cuál va a ser la vinculación de ese proceso participativo con la toma de decisiones final. Si no va, que en la mayoría de hecho, si no va a ser un proceso vinculante, hay que dejarlo claro desde el principio y hay que dejar claro qué se va a hacer con lo que salga de ese proceso participativo, ¿vale?
no hay que tener miedo a hacerlo, pero hay que hacerlo desde el principio y hay que ser muy claro con todo esto. Bueno, la tercera idea es que es modular. Lo podemos hacer durante todo un proceso largo, por ejemplo, puede ser un proceso de planificación estratégica del deporte local, o puede ser simplemente una fase de diagnóstico participativo, por ejemplo, ¿no? Bueno, esto realmente ya hemos visto en algunos planes que simplemente, pues igual se lleva simplemente la parte de diagnóstico, en el que, bueno, se pregunta y se plantean evaluaciones sobre los diferentes ámbitos del deporte local, en este caso. Pero también podemos hacer un proceso, digamos, la participación a lo largo de todo el proceso, ¿no? Nosotros normalmente, en muchos proyectos, sobre todo en estos de planificación estratégica, la participación va entrelazada con el proceso técnico, de forma que llevamos participación desde el análisis diagnóstico hasta el final, ¿no? hasta el diseño de las intervenciones. Aquí os traía una cuarta idea. Ante la complejidad, más participación. Esta es una capacidad, bueno, esto no es una orden, ni mucho menos, ¿no? Es un poco esta idea, con la experiencia, lo que hemos visto es que ante proyectos muy complejos, el haber optado por procesos participativos más abiertos e incluso también más complejos, nos ha permitido diseñar unas estrategias y unas políticas, digamos, mejor orientadas. Os traía dos casos, en el monográfico os planteo dos casos. Pues, por ejemplo, cuando diseñamos el Plan Vasco de Actividad Física, Activity, que posteriormente dio paso a toda la estrategia Movement, realmente ahí fue un proceso participativo muy complejo en el que se diseñaron diferentes grupos de trabajo, una serie de mesas con expertos sectoriales, personas de prestigio, de diferentes ámbitos, además. En las mesas había perfiles muy diferentes que iban desde el urbanismo, la salud, la educación. Bueno, eran mesas sectoriales, no eran sectoriales, perdón, eran mesas temáticas y que entraban personas con perfiles muy diferentes, y a esas personas, en ese proceso deliberativo, lo que se les llevaba era también los resultados de un proceso participativo, digamos, en paralelo, en el que habíamos ido municipio a municipio, haciendo dinámicas ciudadanas para intentar capturar, digamos, esa serie de propuestas, esa serie de valoraciones, dificultades que nos planteaba la ciudadanía a la hora de ser físicamente más activas. Esa misma idea, esa misma dinámica la planteamos posteriormente en un proceso, en un proyecto de diseño de estrategias para el fomento de la actividad física en grupos poblacionales objetivos en Guipúzcoa, y realmente aquí lo que había nos traía ese bloque, ¿no? Conocimiento técnico, que era un poco lo que aportábamos nosotros desde la Secretaría Técnica, esa participación ciudadana a través de dinámicas en diferentes municipios. Por ejemplo, en este caso de Guipúzcoa se hicieron 16 dinámicas a lo largo por todo Guipúzcoa, dinámicas ciudadanas en las que intentábamos capturar esas necesidades, conocer esas demandas, incluso esas propuestas. Todo eso se llevaba a una mesa de personas expertas de diferentes formaciones y especializaciones, y se hacían talleres de co-creación de políticas y de estrategias, ¿no? Otra idea, agregar y combinar conocimientos. A ver, aquí lo realmente interesante es que la combinación, la agregación de conocimientos nos permite, en los procesos, si están bien diseñados, obtener resultados mejores que la simple suma, ¿no? En este caso, 1 más 1 es más que 2. Realmente, a la hora de combinarlos y generando unas buenas dinámicas en las que esos conocimientos se entrecruzan, se entrelazan, nos permite generar propuestas mucho mejores, mucho más ricas que si simplemente preguntamos por separado a los diferentes perfiles, ¿no? ¿Veis? Este gráfico lo hicimos en el Plan Estratégico del Deporte de Maia, en Portugal. Y aquí, bueno, ¿cómo viene un poco toda esta lógica? Realmente lo que hicimos, porque además era una situación bastante complicada, post-COVID, realmente lo que hicimos fue identificar conocimiento. Bueno, ¿qué conocimiento necesitamos para generar un buen plan estratégico del deporte de Maia? Identificábamos estas líneas de conocimiento, ¿no? Conocimiento sobre el sistema deportivo local, conocimiento sobre tendencias deportivas, hacia dónde va a ir el deporte, conocimiento sobre la estrategia de la ciudad, más allá del deporte, hay que conocer la ciudad, y luego conocimiento sobre la experiencia en la ciudad, cómo se vive la ciudad.
necesitábamos alcanzar esos conocimientos para diseñar un buen plan estratégico del deporte, y a partir de ahí lo que hicimos fue identificar de dónde obteníamos ese conocimiento. Ese conocimiento lo obteníamos de la ciudadanía, de las asociaciones deportivas, de las freguesías. Bueno, freguesía en portugués son las parroquias, vemos pequeños distritos dentro del municipio, de las técnicas y los técnicos de la Cámara, los técnicos municipales, personas de reconocido prestigio de la ciudad, prestigio en el ámbito del deporte, y luego además también convocábamos y hacíamos partícipes especialistas no solo de todo el país, sino que incluso también participaron algunos especialistas españoles, ¿no? en estas dinámicas. Se organizaron pues una serie de canales de participación a través de cuestionarios, de reuniones, webinars y mesas redondas, y a partir de ahí, digamos, se canalizaba ese conocimiento para diseñar el plan, ¿no? Otra idea, las herramientas. Antes os decía, ¿no?, que, bueno, podéis buscar en Internet, en Google, con una simple búsqueda sobre diseño, ponéis diseño de procesos participativos y vais a encontrarlo fácilmente, y hay un montón. Lo que pasa es que, bueno, nos pueden plantear una serie de propuestas genéricas. Nosotros lo que nos gusta más es hacer también incluso propuestas, diseñar las dinámicas ad hoc. En función de las necesidades, bueno, pues pensamos un poco cómo podemos plantear este proceso. Aquí me gusta mucho este ejemplo que os planteaba, que, bueno, en este caso es en Oñati, un municipio de Guipúzcoa, en el que se nos planteaba, bueno, una dificultad. Habían hecho un proceso participativo y tenían 200 y pico propuestas de niveles muy diferentes. Claro, igual una propuesta desde modificar el deporte escolar hasta poner un grifo en la puerta del polideportivo. Claro, ¿cómo haces para decidir sobre una cosa u otra, ¿no? Bueno, lo que hicimos fue un proceso participativo. Generamos un grupo de trabajo con personas reconocidas del municipio, personas con un perfil técnico, personas también con experiencia en la organización de eventos, personas con experiencia en la gestión de clubes, y organizamos una serie de dinámicas en las que tratábamos de que las personas, lo primero, entendiesen la complejidad de estas decisiones. Pues, por ejemplo, que obviamente poner dos calles nuevas en la piscina, pues no es simplemente hacer un agujero y meter una calle, sino que había que hacer una reestructuración importante de un módulo entero del polideportivo, pero bueno, y otra serie de cuestiones. Luego alguna otra sesión para valorar en función de diferentes criterios este tipo de intervenciones. ¿Qué criterios se pueden tener? Pues criterios de impacto social, criterios de impacto ambiental, coste, etcétera, ¿no? Luego hicimos alguna otra sesión, bueno, lo primero para identificar esos criterios y otra sesión para valorar cuáles podían tener un mayor impacto en la población, etcétera. Y con todo eso hicimos una última sesión que teníamos ya, digamos, que redujimos todas las propuestas a unas pocas, en este caso no me acuerdo si eran 20 o 20 y algo, y claro, lo que queríamos saber era la realidad de las necesidades o hacer que la toma de decisiones fuese lo más parecido a la realidad, ¿no? Porque muchas veces en el proceso participativo se dice que quieres y no deja de ser una lista de deseos, ¿no? Claro, esto en la realidad de una política deportiva municipal no es así. Tenemos un presupuesto que es limitado. Entonces, lo que nos gastamos en una cosa, dejamos de gastarla en otra. No es simplemente lanzar ideas, ¿no? Y se nos ocurrió que una de las mejores fórmulas para saber esas limitaciones y ser conscientes de esas limitaciones era el juego del Monopoly. Diseñamos un juego de Monopoly, en este caso era Kirol Poli, bueno, Kirol es deporte en euskera, en vasco, y cada una de las casillas eran posibles inversiones valoradas, cada una de ellas, que podían acometer. Lo que planteamos es, bueno, también al ayuntamiento lo que le pedimos es que se mojase y nos dijese, bueno, cuál era el presupuesto disponible, el presupuesto real disponible para la inversión en instalaciones deportivas. Y, bueno, pues era una cantidad y lo que hicimos fue con las personas participantes jugar 3 partidas de Monopoly. 3 partidas en las que una la jugaban con un presupuesto muy superior al real disponible, que eso era un auténtico disfrute porque se compraba todo el parque de instalaciones. Luego la siguiente era con un presupuesto muy inferior al realmente disponible y eso realmente fue dramático, que nos pedían más dinero y
cosa que nos recordaba mucho a la realidad, ¿no?, del gestor y la gestora deportiva, y luego jugaban una partida con el presupuesto real. No sabían cuál era el presupuesto real, no sabían por qué unas cantidades otras. Eso lo que nos permitía a nosotros era identificar las necesidades reales, ¿no?, y las prioridades reales, viendo cómo preferían incorporar o invertir en una cosa o en otra. Bueno, otra idea, abrir las puertas. Cuando hagáis un proceso participativo de este tipo, a la hora para diseñar políticas o estrategias, es importante dejar abierto y permitir que participe mucha gente, ¿no? Aquí os traía el caso, os presentaba el caso de la agenda estratégica de Haka, del deporte de Haka, claro, en el que, bueno, lo que nos planteábamos era crear o poner en marcha ese grupo o diferentes grupos de personas expertas según la temática a tratar en cada una de las mesas, pero a su vez también abrirlo a participación ciudadana, de forma que esas personas expertas compartiesen lugar y reflexiones con la ciudadanía también que quisiera participar, ¿no? La verdad es que la experiencia fue muy gratificante y la participación, bueno, pues nos sorprendió algún caso que en el monográfico ya os comentaré, ¿no? Ya al que le interese, pues lo puede ver. Una octava idea es salir a la calle. Podemos abrir las puertas, dejar entrar, pero otra también es poder salir a la calle, poder llevar nuestro proceso a la calle y acercar la participación. No simplemente dejar que la gente se acerque al proceso participativo, sino acercar el proceso participativo a las personas. Aquí, bueno, tomábamos de referencia una metodología, una dinámica que es muy bonita, que es James Walk, el paseo de Jane. Es un honor a Jane Jacobs, una de las urbanistas más reconocidas de la historia, ¿no? Y consiste en pasear por diferentes puntos, diseñas un recorrido por la ciudad o por el barrio y se van generando charlas, conversaciones con las personas de la zona, se van observando, digamos, los espacios para conocer, bueno, pues historias. Tiene un componente cualitativo muy interesante para conocer cómo se vive en esos espacios, ¿no? Entonces, esto pues nos gustaba mucho nos gusta mucho esa dinámica y lo hemos llevado a diferentes planes, ¿no? Caso, por ejemplo, pues el plan estratégico del deporte del Hórreo, en el que lo que hacíamos era diseñar ese recorrido por el municipio. Íbamos a diferentes puntos y luego nos acercábamos a alguna de las instalaciones deportivas que había en esa zona, y en la instalación deportiva lo que hacíamos era todas las ideas que habíamos ido tratando durante el paseo y algunas más que íbamos discutiendo, que íbamos planteando allí mismo, las recogíamos en un panel para luego generar esas estrategias, ¿no? Y algo parecido, pero sin caminar, que era el plan estratégico del deporte de las artes, en el que, aprovechando días interesantes, días en los que hay mucha gente, muchas personas, en este caso en la plaza, pues porque era un día de evento deportivo o porque es el mercadillo. Es el mercadillo y un espacio vacío, y lo que montábamos era una carpa en el que se daba información sobre el sistema deportivo, sobre el plan estratégico, y se abría a la participación. Son experiencias muy bonitas, yo realmente les recomiendo, ¿no?, estas experiencias de llevar la participación a la calle. Bueno, la penúltima idea, ¿no?, la dificultad de lo que parecía sencillo. En muchas ocasiones el proceso participativo no se limita solamente al hecho de poder capturar esas ideas, sino que también tiene un componente educativo. Este es el caso, por ejemplo, de este proceso participativo para el rediseño de las subvenciones a clubes deportivos de Orihuela. Lo que hicimos fue el ayuntamiento nos contrató para hacer ese rediseño junto con los clubes. Bueno, hay una primera parte en la que el ayuntamiento pues decide esos mínimos esos criterios básicos que deben estar sí o sí, pero luego junto con los clubes diseñamos las diferentes posibilidades, los diferentes pesos de los criterios. Aquí, bueno, el resultado, no obtuvimos un diseño final, pero sí que el proceso de discusión, el proceso de diseño fue muy interesante, porque los clubes fueron conscientes de la dificultad de diseñar estos criterios y de por qué existen los criterios, por qué existen unos criterios y no otros, por qué tienen que convivir clubes con un carácter deportivo más individual con otros de equipo, etcétera, ¿no?
bueno, son procesos que realmente tienen ese componente educativo interesante, ¿no? Y por último, con esa idea que os decía, ¿no?, de innovación ciudadana, cómo estos procesos nos permiten, digamos, abrir y explorar la creatividad y la innovación. Dos casos que os presento en el monográfico: el Plan Estratégico del Deporte del Baix Llobregat, en el que durante el proceso decidimos diseñar un laboratorio de innovación ciudadana para el deporte, y que además ese laboratorio, ActivaLab se llama, ese laboratorio que se puso en marcha para el diseño del plan estratégico, continuase posteriormente como una herramienta más del plan estratégico. Y otro proyecto que a mí la verdad es que me ha parecido precioso, que es Activatec, en el que, bueno, mediante un proceso de co-creación junto con diferentes agentes del sistema deportivo, se ha trabajado en diseñar un servicio deportivo apoyado en tecnología. Digamos, no sé, es un híbrido, ¿no?, una actividad híbrida físico-digital, y este proceso, además de incorporar a empresas de servicios deportivos, a empresas tecnológicas, a administraciones públicas, también incorporó una dinámica de trabajo con chicas y chicos de entre 12 y 16 años, en los que, bueno, a estas chicas y chicos pues les permitimos una parte, o bueno, se incluyó en esta dinámica una parte de juego interactivo, pues por ejemplo, en este caso esa imagen azul, ¿no?, que podéis ver ahí arriba, que es un juego con una pared interactiva. Se les presentaron algunas alternativas de juegos físicos sobre realidades virtuales, y estas jóvenes lo que diseñaron posteriormente fue un prototipo de servicio deportivo. Todo eso realmente la verdad es que fue un proceso muy, muy enriquecedor, que nos permitió, lo primero, abrir los modos de trabajo de las empresas, sobre todo de servicios deportivos, menos acostumbradas a este tipo de procesos, y luego, sobre todo, generar unas dinámicas de colaboración entre los diferentes agentes, ¿no?, del servicio o del sistema deportivo local. Bueno, este ha sido el vídeo de presentación. Creo que ha sido un poco más largo de lo que pensaba, pero bueno, como os decía, ojalá os sirva de ejemplo y os anime a incorporar este tipo de dinámicas en vuestro trabajo. Y nada, y hasta la próxima.